Muy buenos días. Para mí es un placer participar en las 11ª Jornadas Regionales de Gastroenterología Pediátrica en homenaje a nuestro querido y amado doctor, el doctor Alonso Adrianza. Felicitaciones por este esfuerzo al capítulo zuliano de la Sociedad de Gastroenterología y en especial a mis amigas, colegas gastroenterólogos pediatras, la doctora Rosiri Fernández y la doctora Ana Nucete. En esta oportunidad me dedicaré a revisar los criterios diagnósticos de enfermedad celíaca propuestos por la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, guías que fueron propuestas en el año 2020. Como bien sabemos, la enfermedad celíaca ha pasado de considerarse una enfermedad de la edad pediátrica a ser una enfermedad diagnosticada en todas las edades de la vida. Es oportuno recordar de manera conceptual la enfermedad celíaca como una alteración sistémica autoinmune desencadenada por el consumo de gluten y prolaminas relacionadas en personas con predisposición genética, haplotipo HLA-DQ2 y o DQ8, caracterizadas por manifestaciones clínicas gluten dependientes y anticuerpos específicos de enfermedad celíaca. Ya es emblemático, cuando hablamos de enfermedad celíaca, hacer comparación como un rompecabezas de 4 piezas, donde este rompecabezas, cada pieza va a ser fundamental para llegar al diagnóstico oportuno y un diagnóstico certero. Entre ellos, recordamos que una de las piezas de rompecabezas es la clínica, otros el anticuerpos, la histología y la genética. Es esto lo que nos da la idea de que no hay ninguna prueba por sí sola para hacer diagnóstico de enfermedad celíaca, sino en la conjugación de estas varias piezas va a ser oportuno para poder llegar a un diagnóstico confiable de enfermedad celíaca. Es bien oportuno recordar que los criterios propuestos son guías orientadoras para hacer una buena interpretación en el contexto de cada paciente. Entonces vamos a revisar de manera de preguntas, 10 preguntas que nos van a orientar en situaciones que son muy comunes para todos nosotros como gastroenterólogos pediatras. Pero ¿qué sabemos hasta ahora de enfermedad celíaca? Hemos hablado muchas veces que es una enfermedad o una condición infradiagnosticada. Es decir, muchas personas todavía les es desconocido esta enfermedad. También esto puede ocurrir por la presentación heterogénea de los signos y síntomas clínicos. Y sabemos que para diagnosticar tomamos en cuenta la historia, que es fundamental, el examen médico, la serología, la genética y la histopatología. Hasta este momento sabemos esto y lo tenemos muy claro. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido considerado suficiente por sí solo para hacer un diagnóstico confiable. He aquí la importancia de la revisión de criterios propuestos por las sociedades científicas para ayudarnos a la interpretación y a la adecuación de esas guías, de esas pautas en cada paciente. La pregunta número 1. ¿Hay alguna diferencia en la prevalencia de enfermedad celíaca en niños con estreñimiento, dolor abdominal, signo de síndrome del intestino irritable, dispepsia, malabsorción, anemia por deficiencia de hierro o aftas orales en comparación con la población general? Ellos nos recuerdan que hay un amplio espectro de síntomas y signos en pacientes con el diagnóstico de enfermedad celíaca y que hay evidencia de que los pacientes con síntomas similares a lo del síndrome del intestino irritable tienen un mayor riesgo de enfermedad celíaca. Por lo tanto, la recomendación de la ESGAN es considerar realizar pruebas de enfermedad celíacas en niños y adolescentes con síntomas, signos y afecciones. Otra pregunta. ¿Qué agregará la determinación de HLA-DQ2, DQ8 a la certeza diagnóstica del diagnóstico de enfermedad celíaca? Igual nos recuerdan o declaran que la tipificación de HLA no aumenta la certeza del diagnóstico si se incumplen otros criterios para el diagnóstico de enfermedad celíaca y que estas pruebas genéticas pueden ser útiles en otras circunstancias. Si no se encuentran alelos de riesgo, es improbable que el paciente tenga enfermedad celíaca.
Por lo tanto, la recomendación es que no se requiere la tipificación de HLA en pacientes con transglutaminasa IA positivo si califican para el diagnóstico de enfermedad celíaca con biopsia MARCH2 a 3, o si tienen un alto nivel de transglutaminasa IgA mayor de 10 veces del límite superior normal, y la positividad de antiendomicio IgA. Si un paciente da negativo para HLA de Q2 y de Q8, el riesgo de enfermedad celíaca es muy bajo, mientras que un resultado positivo no confirma el diagnóstico por sí solo, sino que es necesario la conjugación con los otros aspectos. Otra pregunta que es bien importante es saber si el algoritmo propuesto para evitar biopsias en pacientes sintomáticos también funciona en sujetos asintomáticos. Ellos declaran que estudios recientes sugieren que el enfoque no biopsia para diagnosticar la enfermedad celíaca también puede aplicarse en niños asintomáticos. Y en niños asintomáticos, cuando la transglutaminasa IgA es mayor de 10, por encima del límite superior normal, puede ser menor que en niños sintomáticos, lo que es importante considerarse durante el proceso de la toma de decisiones. Recomiendan, pues, que la enfermedad celíaca se puede diagnosticar sin biopsias duodenales en niños asintomáticos, utilizando los mismos criterios que en pacientes con síntomas. Y la decisión de realizar o no biopsias duodenales diagnósticas se toma durante un proceso de toma de decisiones. El médico, los padres, y si dependiendo de la edad del paciente, también puede ser partícipe en esta toma de decisiones. Otra pregunta bien importante, que creo que a diario es motivo de discusión y de duda con otros colegas. ¿Cuál prueba serológica es la más adecuada para diagnosticar la enfermedad celíaca? Los 3 anticuerpos celíacos específicos, la transglutaminasa IgA, el antiendomicio IgA, el péptido de aminado de gradina, IgG, muestran un rendimiento diferente. La transglutaminasa IgA se considera la prueba primaria más apropiada para enfermedad celíaca en el diagnóstico de niños con sospecha de enfermedad celíaca, pues esto nos lleva a que la recomendación es que en pacientes con valores normales de inmunoglobulina A en suero para la edad, se use la transglutaminasa IgA como prueba inicial, independientemente de la edad. Una quinta pregunta formulada en el diagnóstico para enfermedad celíaca, según la EFGAN, ¿debería usarse más de una prueba serológica? Y de ser así, ¿cuál debería ser la secuencia de la prueba? Ellos declaran que agregar pruebas con péptido de aminado de gladina IgG, IgA, la antigladina IgA a la prueba de transglutaminasa IgA, rara vez mejora la sensibilidad después de excluir a los pacientes con IgA total baja. Y por otro lado, es importante saber que la especificidad de estos marcadores serológicos disminuye notablemente, especialmente en niños menores de 4 años, en lo que la positividad aislada de péptido aminado de gladina o antigladina es un fenómeno transitorio común. Entonces esto es bien importante tomarlo en cuenta cuando hacemos diagnóstico en edad preescolar. De esto se presenta la recomendación que se debe realizar pruebas de inmunoglobulina A total y transglutaminasa IgA como detección inicial, fase inicial en niños con sospecha de enfermedad celíaca. Y en pacientes con bajas concentraciones totales de IgA, aquí sí debemos realizar una prueba basada en IgG, tanto el péptido de aminado de gladina, el antiendomicio o la transglutaminasa tipo 2, como segundo paso, en una segunda muestra. No se recomiendan las pruebas de anticuerpos antiendomicio, péptido aminado de gladina o antigladina como detección inicial en la práctica clínica. Hay otra pregunta que es bien importante, es saber en qué punto de corte para transglutaminasa IgA, si por encima de 10 veces, por encima de 7 veces o por encima de 5 veces del valor considerado el límite superior normal, puede realizarse un diagnóstico de enfermedad celíaca de forma segura, con omisión de biopsia. Nos recuerdan los expertos que para el diagnóstico de enfermedad celíaca sin biopsia, la concentración sérica de transglutaminasa IgA debe ser de al menos 10 veces por encima del límite superior normal, y esto es con carácter obligatorio. Solo se deben usar pruebas de anticuerpos con un cálculo adecuado basado en la curva del calibrador y que tengan el valor 10 veces por el límite superior normal dentro de un rango de medición.
y no omitir biopsias en casos de pacientes con déficit de IgA con pruebas serológicas positivas basadas en IgG. Por todo esto, la recomendación es que los niveles séricos altos de transglutaminasa IgA, más de 10 veces por el límite superior normal, predice la enteropatía MARS2 a 3 y deben usarse como criterio para el diagnóstico de enfermedad celíaca sin biopsias. Debido a la variabilidad entre laboratorio y entre pruebas, la fiabilidad de los niveles positivos de transglutaminasa IgA menor de 10 del límite superior normal y la transglutaminasa IgG son propensos a errores técnicos y no son suficientes para el enfoque sin biopsia. Entonces, esto es bien importante tomarlo en cuenta a la hora de tomar la decisión de hacer diagnóstico sin biopsia. Ya una pregunta número 7. ¿Son necesarias las pruebas de anticuerpos endomiciales IgA en todos los casos para diagnosticar la enfermedad celíaca sin biopsia? Se declara que aunque los resultados altos de transglutaminasa IgA son mayores de 10, son raros en niños con biopsia normal. Un resultado positivo EMA-IgA disminuirá aún más la tasa de resultado de falso positivo. Por lo tanto, se recomienda que en niños con transglutaminasa mayor de 10, el límite superior normal, y los padres pacientes estén de acuerdo con el enfoque de no biopsia, se debe confirmar mediante una prueba positiva EMA-IgA en una segunda muestra de sangre. También es importante la siguiente pregunta. ¿Cuál es la variabilidad intraobservador con respecto al diagnóstico de enfermedad celíaca de los resultados histopatológicos de las biopsias duodenales y de bulbo? Las biopsias del bulbo duodenal aumentan la detección de enfermedad celíaca. Se necesitará o se necesita un patólogo de referencia en la práctica clínica. Es bien interesante las declaraciones que hace la ESGAN y destaca que la variabilidad interobservador de la clasificación de las lesiones de histopatología del intestino delgado es alta. No puede servir como el único estándar de referencia. Se puede lograr una mayor tasa de detección de enfermedad celíaca con más muestras duodenales, incluyendo por lo menos una muestra del bulbo. Y la lectura de la histopatología se puede mejorar mediante procedimientos operativos estándar bien validados. Las biopsias de baja calidad o sin orientación correcta no son adecuadas para el diagnóstico de enfermedad celíaca. De todo esto surgen las recomendaciones que se deben tomar al menos 4 biopsias del duodeno distal y al menos una del bulbo duodenal durante una dieta que el paciente reciba gluten. La lectura de biopsia debe realizarse en biopsia con orientación óptima y la relación vellosa-cripta de menor de 2 indica lesiones en la mucosa. En los casos de resultados discordantes entre los resultados de la transglutaminasa IgA y la histopatología, se debe solicitar un nuevo corte de biopsia y una segunda opinión de un patólogo experimentado. Y los pacientes con solo recuento de linfocitos intraepiteliales aumentados en comparación con MARS0 tiene un resultado a largo plazo diferente con respecto al diagnóstico de enfermedad celíaca en niños con autoinmunidad celíaca. El término de enfermedad celíaca potencial identifica a aquellos sujetos con marcadores serológicos positivos. Ya hemos hablado de lo importante que es la transglutaminasa IgA y con fines confirmatorios el EMA, y sin o con cambios histológicos menores en el intestino delgado. Las razones de esta situación puede ocurrir por una baja ingesta de gluten antes de las biopsias, error de muestreo o una orientación incorrecta de las biopsias para la lectura, lo que conlleva a un diagnóstico erróneo. El MASH1 no se considera suficiente para diagnosticar la enfermedad celíaca, pero algunas observaciones sugieren que los posibles casos de enfermedad celíaca con lesiones en el intestino delgado de MASH1 tiene una mayor probabilidad de evolucionar a atrofia vellosa en comparación con MASH0. De esto surge la recomendación que antes de diagnosticar un posible paciente con enfermedad celíaca se debe verificar el contenido de gluten de la dieta y la orientación correcta de la biopsia. Y una vez confirmado la posible enfermedad celíaca, requiere vigilancia clínica y de laboratorio, con serología, biopsias adicionales, para monitorear a largo tiempo la posible evolución a atrofia vellositaria. Ya para finalizar con la 10ª pregunta,
¿Con qué frecuencia se pierden otros diagnósticos clínicamente relevantes si no se realiza una endoscopia superior esófago gastroduodenal en pacientes diagnosticados por el enfoque sin biopsia? Realmente no hay evidencia que respalde que se pierdan los diagnósticos relevantes si se omite la endoscopia superior con biopsia para diagnosticar enfermedad celíaca. La recomendación es tomar la decisión de omitir la endoscopia superior con biopsia sin tener en cuenta la falta de otras patologías o diagnósticos. Toda la información relevante de estas 10 preguntas que revisamos y que es el planteamiento en cuanto a declaraciones y recomendaciones de la ESGAM, lo podemos visualizar en un protocolo algorítmico de actuación del gastroenterólogo. Si bien sabemos, y es un tema, la enfermedad celíaca siempre en cada actividad científica en el área de gastroenterología, es porque el gastroenterólogo tiene un papel protagónico en el diagnóstico. Entonces siempre en las decisiones deben estar fundamentadas con todas las piezas de este rompecabezas que fue al inicio de la presentación. Entonces aquí tenemos un algoritmo de actuación ante un paciente que tiene serología de enfermedad celíaca positiva y que es solicitada por cualquier motivo. Tiene sospecha clínica de enfermedad celíaca o pertenece al grupo de riesgo de enfermedad celíaca. Estos pacientes se deben realizar la transglutaminasa IgA en suero y los niveles de IgA total. Si estos están positivos en fase inicial, el paciente debe ser referido o remitido a un especialista en gastroenterología. Si estos están, a pesar de la sospecha o de pertenecer al grupo de riesgo de enfermedad celíaca y los marcadores serológicos están negativos y realmente el médico piensa que pudiera tratarse de enfermedad celíaca, pues hay un planteamiento en el algoritmo B, que es que tenemos que evaluar algunos factores como son el consumo de gluten escaso o tiempo de consumo corto, medicación inmunosupresora o que haya manifestaciones extraintestinales. Si en este caso hay un riesgo de estos falsos negativos, pues sería lo oportuno entonces consultar con el gastroenterólogo para replantear el diagnóstico. Si una vez que nos llega a la consulta especializada en gastroenterología, pues tenemos que discutir y hacerle saber a la familia del proceso diagnóstico. Entonces, si seguimos con los anticuerpos positivos y estos anticuerpos positivos están por encima de 10 veces su límite superior normal, podemos hacer los anticuerpos antiendomicio en una segunda muestra y si salen positivos, pues ya tenemos el diagnóstico de enfermedad celíaca. Si acá el anticuerpo transglutaminasa está por debajo de 10 del límite superior normal, ahí vamos a considerar la realización de biopsia. O en el caso de llegar a la segunda muestra con los antiendomicios negativos, también tendríamos que considerar la realización de una biopsia del intestino. Una vez que llegue la biopsia de intestino delgado, recordar que se deben tomar más de 4 biopsias del duodeno distal y por lo menos más de una a nivel de bulbo. Y que en la biopsia lo que debemos conseguir con un patólogo experto y familiarizado, tener en el caso de MARS-2 y MARS-3, pues ya tenemos el diagnóstico hecho de enfermedad celíaca. Pero en aquellos pacientes con un MARS-0 o un MARS-1, esto tenemos que evaluar la orientación de la biopsia, tenemos que consultar en una segunda opinión con un patólogo experto para revisar la histología, y si aún así tenemos un MARS 0 o 1, tenemos que seguirlo evaluando, tener una vigilancia en el tiempo para ver si pudiera ser una enfermedad celíaca, un paciente celíaco potencial. Entonces, considerar consultar con un centro experto en enfermedad celíaca, considerar un resultado falso positivo de los marcadores serológicos, y si están realmente positivos sin alteración duodenal, entonces una enfermedad celíaca potencial. Considerar pruebas adicionales, apoyarnos en el HLA, seguimiento y repetir la serología con un consumo normal de gluten y considerar la importancia de los síntomas. Entonces, es bien importante
tomar en cuenta estos datos en relación a las biopsias. Si hay un riesgo de falso negativo de la serología, tenemos que considerar la determinación del HLA. Si sale negativo, es poco probable que estemos ante un paciente con enfermedad celíaca. Si sale positivo, hay que hacerle seguimiento y repetir el test con consumo normal de gluten y considerar biopsia. Si estos pacientes, al determinar la HLA con posible riesgo y tenemos un riesgo de falso negativo de la serología, pues y establecemos que no hay riesgo, es posiblemente no se trate de una enfermedad celíaca. Finalmente, ya para culminar, las recomendaciones de la ESGAN 2012 y de la ESGAN 2020 para el diagnóstico de enfermedad celíaca en niños y adolescentes. El primer paso en el proceso diagnóstico debe ser la determinación de niveles séricos de inmunoglobulina A total y de anticuerpos antitransglutaminasa IgA. En ausencia de anticuerpos antitransglutaminasa o antiendomicio, el diagnóstico en niños es muy probable. Se podría establecer el diagnóstico de enfermedad celíaca sin biopsia intestinal en niños y adolescentes con síntomas subjetivos de enfermedad celíaco con marcadores de antitransglutaminasa IgA mayor de 10 del límite superior normal, confirmado por EMA, los antiendomicios IgA, en una segunda muestra en una unidad de gastroenterología pediátrica. En aquellos pacientes que tienen un déficit de IgA o en niños con diabetes mellitus tipo 1, asintomático, es obligatorio realizar la biopsia de intestino para confirmar el diagnóstico. Y los individuos no de Q8 tienen muy poca probabilidad de desarrollar enfermedad celíaca. El estudio HLA no es imprescindible para el diagnóstico, como ya nos demuestran los criterios en la ESGAN. Sin biopsia en los casos de antitransglutaminasa IgA mayor de 10 por encima del límite superior normal, confirmado por EMA. Estaría indicado para cribado de población de riesgo y en casos donde surja la duda diagnóstica. No quiero finalizar sin proyectar retratos digamos que retratos históricos, porque fueron momentos muy especiales vividos por todos los que integramos la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Me siento afortunada de haber tenido la oportunidad de conocer a este gran hombre, gran profesor, gran amigo, y hoy doy las gracias a Dios por esa oportunidad y a la vez doy gracias por pertenecer a esta familia y porque sigamos construyendo buenos momentos y congelando la historia a través de bonitos retratos como este. Muchísimas gracias a todos.